cabalgar sobre las alturas. Como me deleito en Jehová mi Dios, tú me harás cabalgar sobre las alturas. Viene el día en que yo volaré. Dios les bendiga, amados hermanos. Esta noche les saluda un servidor, el pastor José Manuel Suárez Torres, desde la iglesia Ministerio Viva la Familia. Andamos un poquito afónicos y con un poquito de problemas de salud, pero aquí estamos tratando de hacer las cosas que debemos hacer. Agradecemos la ayuda del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y agradecemos también la ayuda de la hermana Olga Lidia, de la hermana Sayan Yamilet. Les pido disculpas porque traigo un dulce de miel para la garganta, para suavizar, así que les pido disculpas, ¿verdad? Vamos a orar en esta noche. Padre, en el nombre de Jesucristo, esta noche estamos aquí en este lugar dispuestos, Señor, a predicar tu palabra. Dame una palabra que sea apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral, que traiga, Señor, edificación a las vidas que escuchan esta noche. En el nombre de Jesucristo, te suplico que me limpies y me laves con la sangre poderosa de Cristo. Que el agua de la palabra, Señor, santifique nuestras vidas y nos guíe, nos enseñe, nos fortalezca en el nombre de Jesús. Amén. El tema que hemos estado tratando, hermanos, ya por un poco de tiempo, la autoridad espiritual. Y cuando hablamos de autoridad, la Biblia dice que toda autoridad es puesta por Dios y toda autoridad debe ser obedecida. Debemos sujetarnos a las autoridades para que podamos nosotros avanzar o podamos hacer la voluntad de Dios, ya que las autoridades que uno resiste, hermanos, está de alguna manera acarreando, dice la Biblia, condenación sobre nosotros. ¿Qué es la autoridad? Hemos visto que autoridad viene del griego exousia, y que es el poder de dirigir o decidir. También es la libertad de hacer continuamente un bien, un favor a otros. También es la facultad de ordenar y dar permiso para hacer algo. Es la potestad para gobernar, pero también es poder para reglamentar, de manera pues que autoridad de alguna manera viene a hacer la facultad también de delegarle a alguna autoridad a otras personas. Entonces, hablamos del mal uso de la autoridad de Luzbel, el mal uso de la autoridad de Adán, y ahora estamos en el mal uso de la autoridad de Saúl. Y aquí hemos visto tres puntos importantes que son las características de Saúl, que a Saúl le cambiaron el corazón. Él era un ungido de Dios y aparte de eso tenía dones de Dios porque profetizaba. También dice la Biblia que hizo mal uso de la autoridad, y qué tremendo que este ejemplo es muy amplio y muy rico, ¿verdad? Para darnos a nosotros ideas de cuando una persona hace mal uso de la autoridad. Por ejemplo, ya convertido Saúl en rey, comenzó a usurpar autoridades, es decir, comenzó a querer hacer funciones que no le correspondían. Tenía un evangelio legalista también, era rebelde a sus coberturas,
En esos puntos hablamos de las atmósferas espirituales, hablamos de un evangelio legalista versus un evangelio revelado. Hablamos de la rebeldía y también, hermanos, cuando hablamos ya entramos al resultado o a los resultados que vinieron sobre la vida de Saúl. Hablamos de las evidencias de la influencia o la más bien influencia diagonal, posesión de un espíritu mal. Entonces, ¿qué evidencias hay en una persona? Con eso no pretendemos decir, ¿verdad?, que todo lo que vimos es exactamente así. Podría ser, podría no ser, porque cada persona es diferente. David era un hombre conforme al corazón de Dios, y David reconocía sus pecados, o fallaba y no culpaba a nadie más, sino que él se culpaba a sí mismo. Cuando el Señor le dijo qué castigo quería por haber censado al pueblo, porque él estaba poniendo su confianza en sus ejércitos. Él dijo, porque el pueblo estaba sufriendo, había gran mortandad en el pueblo, y David dijo, Señor, ¿qué culpa tiene el pueblo? Si el que pecó fui yo. Y eso habla del corazón de David. Entonces, mientras que Saúl culpaba a otros de sus pecados, de sus faltas, entonces un espíritu inmundo lo atormentaba. Luego apostató irreversiblemente de la fe y luego murió. Bueno, hoy quiero hablar acerca de este punto, cómo el rey Saúl apostató irreversiblemente de la fe. Cuando hablamos de irreversiblemente es que no se arrepintió, apostató y nunca reconoció su error. Entonces yo en esto, hermanos, que en estos puntos que estamos viendo, pensaba en que hay señalamientos que nos advierten, digamos que son señales de advertencia en la ruta. Voy a ampliar un poquito esto que tengo aquí, si lo alcanza a ver, señales de advertencia en la ruta hacia la apostasía. O sea, hay señalamientos, hay cosas que nos advierten que vamos en el camino equivocado. Pero Saúl no vio esas señales. Es más, no le importó las señales o los señalamientos que había, y fue directo hacia la apostasía. Entonces comencemos. Ayer hablamos de esto. Primera de Samuel 15:19. Una de las señales o de los señalamientos que hay en el camino hacia la apostasía es la sordera espiritual. La sordera espiritual, hermanos, se caracteriza por no oír, por no escuchar la voz de Dios. Primera de Samuel 15:19 le dice Samuel a Saúl: ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová? Y es que para oír la voz de Dios, hermanos, tiene que haber revelación, porque podríamos confundir
la voz humana del pastor y decir, bueno, es el pastor que está hablando. Pero Dios usa o delega autoridades a los pastores para predicar su palabra, para enseñar su palabra. De manera, hermanos, que digamos que es la herramienta del pastor es su voz. Y esa herramienta dice, bueno, la Biblia dice que esa herramienta la debe usar el pastor. ¿Por qué? Porque dice, mis ovejas oyen mi voz y me obedecen o me siguen. Entonces, Saúl dejó de escuchar la voz de Dios. Saúl no quiso nada con la palabra de Dios. Entonces, de esa forma, mucha gente, hermanos, no quiere escuchar la voz de Dios, no quiere discipularse, no quiere absolutamente nada con la palabra. Lo que quiere es solamente lo bonito, pues, que hay en la iglesia, ¿no? Por ejemplo, hay quienes se dejan llevar por las emociones y dicen, yo quiero danzar, ¿no? Es un ejemplo. Y entonces, o quiero predicar, o quiero ministrar la ofrenda, quiero tocar un instrumento. Pero lo principal es oír la voz de Jehová. Eso es lo principal. Que nosotros acostumbremos nuestro oído a la voz de Dios, a la voz de nuestro pastor. Porque de lo contrario, hermanos, cualquier otra persona o un ladrón podría robar su atención. Entonces, Samuel le dice a Saúl, ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová? Número 2, sino que vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Hacer lo malo, hermano, es otra de las señales de advertencia que vamos en camino equivocado, que vamos hacia la apostasía. Nadie cae de la noche a la mañana, hermano. Nadie se pierde de la noche a la mañana. Nadie llega a la apostasía de la noche a la mañana. Como el domingo hablábamos acerca de la blasfemia contra el Espíritu Santo, no se llega de la noche a la mañana. Eso es una involución lenta, progresiva, pero hacia abajo. De manera, hermanos, que se empieza a perder el oído, el sentido del oído espiritual, y empezamos a escuchar otras voces. Empezamos a hacer lo malo. Empezamos a hacer lo que a nosotros se nos antoja, lo que nosotros queremos. Y luego llegamos a un estado de negación. Primera de Samuel 15:20, y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Fíjese, quiere decir entonces que llega el momento en que una persona, aun cuando sea confrontada con su pecado, como ya vive en un estado de negación, es decir, todo lo niega. No es cierto, yo soy el mejor cristiano de la iglesia, lo que pasa es que otros me tienen coraje, lo que pasa es que la gente la trae conmigo. Vive en un estado de negación, y eso es peligroso.
Es peligroso porque quien vive en esa negación permanente, hermanos, va camino hacia la apostasía. Luego, preferir lo material que obedecer a Dios. Primera de Samuel 15:21 dice: mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Dios le había dicho que destruyera todo en Amalek, que eso era una primicia del anatema. Pero Saúl prefirió tomarla para ofrecerle sacrificios al Señor. Prefirió pues tomar lo material que obedecerle a Dios en las instrucciones que le había dado. Entonces aquí tenemos un problema, ¿verdad? Porque ¿cuánto cristiano hay, hermanos, que prefiere lo material? Prefiere tomar de las primicias que le corresponden al Señor que obedecerle. Ese es un punto muy importante. Es como Acán, que tomó de la primicia de Jericó cuando eso le pertenecía a Dios. Entonces, hermanas y hermanos, por otro lado, preferir lo material que obedecer a Dios. Podríamos decir que también, hermanos, hay personas que dicen: bueno, yo sí le voy a servir a Dios, pero cuando yo pueda. Mientras tengo que trabajar y tengo que irme, tengo que hacer esto. Por eso es que yo no llego a los cultos, pastor. Ya cuando llego a la casa llego cansado, cansada, ya no puedo ver los mensajes. O sea, lo más importante para estas personas es lo económico, es lo material. Ese era el pensamiento de Saúl. Lo material es más importante, decía Saúl, que obedecerle a Dios. Bueno, hay un falso arrepentimiento en Saúl. Y dice, mire qué tremendo, hermano. Esto me llamó mucho la atención, el falso arrepentimiento de Saúl. Ayer lo platicábamos, estoy hablando otra vez de los mismos versos de la Biblia, pero con un enfoque, digamos, poquito organizado. Por ejemplo, 1 Samuel 15:24 dice: entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, le dice a Samuel. Fíjese, yo he pecado. Entonces tú escuchas a alguien que dice: yo he pecado, y dices: está arrepentido. Está arrepentido porque dice: yo he pecado, yo he fallado. Pero le pone un ingrediente más a esa palabra: porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Es decir, el arrepentimiento de Saúl, incluía justificación. Y arrepentimiento que incluye justificación no es arrepentimiento. Si es cierto, yo tomo, dicen algunas personas, pero la culpa es de mi papá, porque mi papá me maltrataba, ya el viejito falleció, y todavía la persona sigue culpando. O decir el hombre que dice:
Bueno, sí, yo engaño a mi esposa, yo estoy con otras mujeres, pero pues es que mi esposa no me atiende. Como que justificamos, yo he pecado, dicen algunas. Yo es cierto, yo peco, pero es que también la gente no coopera, dicen algunos. Yo me enojo, yo me airo, me enfurezco, pero es que también me andan cucando. No sé si me estoy explicando, pero un arrepentimiento falso incluye justificación. Y dice Saúl, perdona pues ahora mi pecado. Pero la realidad es que Saúl no estaba arrepentido. Y como no estaba arrepentido, en 1 Samuel 15:25 dice, vuelve conmigo para que adore a Jehová, le dice a Samuel. Imagínense, hermanos, adorar sin arrepentirse. Como Acán, cuando se le acerca a Josué y le dice, dime lo que has hecho, hijo, y adora a Jehová. Entonces eso está tremendo ese verso, porque Acán, dice mi pastor, que pues quiere adorar a Dios, y cuando quiere empezar a adorar no puede, no le sale la adoración, porque no hay arrepentimiento en su corazón. Cuando uno, hermanos, está arrepentido, puede adorar, puedes acercarte al Padre en espíritu y en verdad. Pero mire que dice 1 Samuel 15:26. Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Es decir, Samuel representa en este caso la luz. Saúl representa las tinieblas. ¿Qué comunión tienen la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión tiene Cristo con Belial? Entonces, Samuel dijo, yo no voy a volver contigo, porque tú desechaste la palabra que se te dio de parte del Señor. Y por eso Jehová te ha desechado. Y es interesante, hermanos, ver que el que desecha la palabra de Dios, Dios lo va a desechar a él. Por cuanto desechaste el conocimiento, dice el Señor, yo también te desecharé del sacerdocio, a ti y a tu descendencia. Wow, eso es fuerte, ¿no? Entonces, veamos acá. Saúl insistió en dañar. Saúl insistió en hacer mal, hermanos. Y lo estoy tratando de arreglar acá para que podamos verlo. Ok. Saúl insiste en hacer daño. 1 Samuel 15:27. Y volviéndose Samuel para irse, dice que Saúl se asió de la punta de su manto y el manto se rasgó. Quiere decir que Saúl ejerció mucha presión, mucha fuerza en el manto de Samuel, de manera que lo rasgó, lo rompió. Y entonces, hermanos, ahí es donde pierde el reino, donde la siembra que él había tenido constantemente, había llegado el momento de la cosecha. 1 Samuel 15:28. Entonces Samuel dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel, y lo he
y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. ¿Sabes qué me acuerdo con este texto? Que Saúl le quitó a la mujer que había prometido dar a David. ¿Se acuerdan? De Merar o Merar, que le prometió a David que iba a ser su mujer, la hija de Saúl, y a la mera hora de que se le iba a dar, se la entregó a otro hombre. Eso hermanos, son compromisos que no cumplimos. Eso nos habla de compromisos no cumplidos. Pero ahora le llegó. A veces Dios calla, hermanos. A veces Dios solamente mira. Porque cuando Saúl le quitó a la mujer que había prometido dar a David, Dios no dijo nada. Agarró Saúl y se la dio a otro. Pero ahora Dios le quita el reino a Saúl para que ya no siga siendo rey. Entonces, hermanos, esto es interesante para nosotros. Además dice, primera de Samuel 15:29, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Entonces, no le quedó más remedio a Saúl que vivir de apariencias. Primera de Samuel 15:30, y él dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Él quería vivir de apariencias, quería aparentar que todo estaba bien entre Samuel y él, entre él y Dios. Entonces, hermanos, yo quiero pedirles que oremos, ya que pues no quiero forzar mucho la garganta. Le invito para orar. Padre, en el nombre de Jesucristo te agradecemos tu palabra. Tu palabra no volverá vacía, sino que hará lo que tú quieres que haga. Te ruego que esta noche, Señor, haya sido de bendición para nuestros hermanos. Que tu palabra sea viva y eficaz sobre ellos, sobre sus hogares. Gracias, Señor. Amén. Amén, amén. Vamos a saludar a algunos hermanos, a ver si estamos conectados. El hermano Julio César. Hermano Julio, Dios te bendiga, Dios te guarde. Amén. Hermana Doris Suárez. Hermana Doris, Dios te bendiga, hermanita, Dios te guarde. Dios bendiga la vida de Marco, de Keila, de Esteban, de Marquito allá en Monterrey, y también de el hermano Raimundo. Amén. Hermana Ara Sánchez. Hermana Mercedes Ara Sánchez, Dios te bendiga, saludos. Amén. Elizabeth Romero. Parece que el sábado vamos a ir para allá. El sábado vamos a ir a llevar al suegro y a la suegra también, ¿verdad? Bueno, el sábado nos vamos a ver allá. Sí. Berenice Quechum hasta Macuspana. Adolfo López Mateo parece que se llama ese lugar. Dios le bendiga, hermanos. Saludos. Hermana Elizabeth Romero. Hermana Elizabeth Romero, Dios le bendiga hasta México, que el Señor le guarde. Amén. Hermana Maricruz. Hermana Maricruz, Dios le bendiga. Saludos a su esposo. Perdón, hermanos. Hermana Carlita Jiménez. Hermana Carlita Jiménez, Dios te bendiga. Me da gusto verle, escucharle, más bien saber que está ahí, ¿verdad? Porque hace ratito estaba llevando su discipulado y ahora está conectada. Gracias, hermana. Y hermanos, gracias a todos. No sé si hay alguien más conectado, pero agradecemos este
este tiempo que usted toma para conectarse y escuchar la palabra del Señor. Discúlpenos, andamos un poquito con detalles en la salud, pero el Señor está con nosotros y con ustedes también. Que el Señor les bendiga abundantemente. Como me deleito en Jehová mi Dios, tú me harás cabalgar sobre las alturas. Como me deleito